siempre la maestría en salud pública, tenemos la maestría en derecho corporativo y siempre la maestría en dirección estratégica del talento humano para el ciclo 1 2027. Ahora bien, tenemos descuentos disponibles porque somos conscientes que es necesario poder proporcionar incentivos para nuestros estudiantes. Por ejemplo, algunos de los descuentos disponibles que poseemos es para y para empresas el 10% de descuentos al inscribirse dos o más colaboradores. Sin mayor preámbulo, les doy la más cordial bienvenida a este webinar denominado Prevención de la Violencia Simbólica y Verbal contra las Mujeres en Plataformas Digitales, presidido por maestra Amelia Carolina Velázquez, a quien me es grato presentar como una especialista en Derecho de Familia, máster en Administración de Justicia por la Universidad Nacional de Costa Rica. También posee una sólida trayectoria en el ámbito judicial y en la Fiscalía General de la República. También tenemos que tras haberse desempeñado como jueza especializada tanto de niñez y adolescencia, como en casos de violencia contra la mujer, ella está respaldada con múltiples diplomados y formaciones en el CNJ y USAID. Ejerce desde 2021 como magistrada presidenta de la Cámara Especializada de Niñez y Adolescencia con competencia mixta de familia en San Salvador. Maestra Amelia, bienvenida y bueno, los dejo en Sí, muy sus buenas manos. tardes. En principio agradezco a la universidad, pues confiar en que me dirija a las personas que en esta ocasión se conectan. Primero, pues el esfuerzo de estar en semana de vacación, pero aún así con la motivación siempre de poder dialogar, poder conversar. Una maestría siempre es una preparación, siempre es una oportunidad de consolidar y reforzar lo que académicamente pues tienen sus esfuerzos de universidad y laboralmente o incluso para todo tipo de proyectos, siempre es importante continuar en la especialización. Bien, una vez pues agradezco la oportunidad que me dan, voy yo también de igual manera a compartir pantalla en la oportunidad que se me brinde de poderme comunicar con ustedes en este tema que hoy por hoy sabemos pues ha tenido una oportunidad de llegar a ustedes en el mes que hemos conmemorado, ¿verdad? En el Mes Internacional de la Mujer. Y por lo tanto, en esa oportunidad que hemos hecho siempre de reforzar cuál es la situación en cuanto a prevención y cuál es la situación en cuanto a atención y protección a las mujeres. En principio, cuando hablamos de prevención, siempre será importante para nosotros un objetivo principal en la prevención de la violencia simbólica y verbal contra las mujeres. Es en la idea que fuera de las plataformas siempre se ha determinado que una de las mayores formas en las que las mujeres probablemente se han visto vulneradas o afectadas es en la simbología o es en el aspecto verbal. Es decir, obviamente muchos de los símbolos y muchas de las expresiones que se utilizan en nuestro ambiente cultural, social o en el cualquier ambiente que se desenvuelva una mujer, siempre obviamente estará en una condición de vulnerabilidad como una categoría sospechosa, probablemente de discriminación, como en su caso de igual manera de una vulneración o violación a cualquiera de sus ámbitos. Decir, hoy es un nuevo mecanismo, es una nueva modalidad, una nueva herramienta que puede utilizarse para, obviamente, dirigirse a una mujer y efectuar este condición de violencia. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este webinar? Primero, darles conocimiento y herramientas de qué significa que una mujer puede en algún momento verse violentada por medios digitales, cuál es una forma de prevención y protección.
¿Cuál es el inicio o cuál es la oportunidad que usted pueda tener con este webinar? Bueno, obviamente porque la violencia de género, entendida la violencia contra mujeres en su condición de personas sujetas de derechos humanos, puede verse afectada o vulnerada. Maestra, se le congeló la pantalla. No sé si ahora ya me es posible o todavía sigo sin poder proyectarme. Ya se visualiza la presentación nuevamente, maestra. Bien, bueno, Solamente colocarla en pantalla completa, creería. lo que pasa es que me conecté desde el teléfono porque no sé por qué en la computadora se quedó. Creo que ya regresa en la computadora. Lo que pasa es que hemos tenido bajones de luz, pero ahorita vuelvo a conectarme en la computadora. Veré si- Ok, perfecto, maestra. Gracias. Voy a Voy a desconectar mi desconectarme del teléfono teléfono para para no no interferencias. interferencias. Bien, continúo compartiendo pantalla. Las disculpas del caso. Estábamos en la idea que normalmente cuando hablamos de prevención en la violencia dirigida a este grupo vulnerable de personas o sujetas de derechos humanos en atención a mujeres y con probabilidad niñez o adolescencia, es importante primero entender qué es la violencia a través de las plataformas, es decir, de las tecnologías de la información, a qué debemos entender en el concepto de tecnologías o de entornos digitales, para luego entender o comprender que a través de estas plataformas es que se ejecuta la violencia que formalmente se realiza incluso fuera de estos entornos digitales, la normativa que protege la misma y obviamente las medidas de protección y sanción de la violencia. Uno de los aspectos muy importantes que no debemos dejar de percibir es qué se entiende por entorno digital. En nuestro país o en El Salvador, probablemente desde nuestras leyes especiales, nuestras convenciones, cuando se habló de violencia contra los derechos humanos de las mujeres, sí es importante que en un principio no se determinó de manera específica el entorno digital. Entonces, una de las oportunidades que tenemos para entender qué es un entorno digital como tal
Lo podemos extraer, como sí lo ha hecho en área de niñez y adolescencia, la observación general número 25 de la Convención de los Derechos del Niño, que específicamente el Comité de los Derechos del Niño sí define que un entorno digital comprende en efecto el uso del Internet, es decir, el uso de las tecnologías de la información, pero no solo de la información, sino de las comunicaciones, es decir, entorno digital se entenderán todo aquel uso que se haga a través del Internet, de las tecnologías como de las redes de comunicación. Pero luego tenemos una oportunidad de entender un concepto no como entorno digital en nuestra ley de delitos informáticos, como una ley especial que también tenemos vigente en nuestro país y que contiene la definición no de entorno digital, sino de qué entender por tecnologías de la información y comunicación. Y entonces hace una definición nuestra ley de delitos informáticos, que es el conjunto de tecnologías que nos permiten. Y empieza esta ley a hacer una serie de conductas, de acciones que se entenderán, se realizan a través de las tecnologías, como es distribuir, transmitir, entre otras conductas, información, intercambio de vínculos o relaciones ¿a través de qué refiere? De la voz, imágenes, datos y otras formas para, obviamente, terminar indicando que es una manera de proteger frente a los entornos virtuales o el uso de las tecnologías de la información. ¿Qué implica en esto? Que específicamente cuando hablamos de prevención de la violencia simbólica y de la violencia, obviamente verbal, a través de las plataformas, estamos refiriendo a aquellas que se realizan a través de las tecnologías de la información y comunicación. Dijimos a través de transmitir, distribuir imágenes, voces, datos o cualquier otra conducta u omisión a través de estas tecnologías. Pero como para hablar de prevención, no estamos entendiendo directamente cuando ya se ejecuta probablemente una vulneración o una amenaza. Es importante que conozcamos, ¿verdad?, que dentro de nuestra legislación, como está determinado el uso de las tecnologías de la información y el acceso a las mismas, también está determinado en la Ley de Igualdad y Equidad para una erradicación de la discriminación de las mujeres, un ámbito de derecho en la idea que debe promoverse en nuestro estado, en nuestro país, una igualdad tanto en la formación, en el uso de las tecnologías de la información, como en el acceso a estas tecnologías, es decir, en la idea que a la mujer, en su condición de tal, se le forme y se le permita un acceso en igualdad de condiciones a estas nuevas herramientas digitales o plataformas o tecnologías de la información. ¿Qué es importante? La misma LIE o Ley de Igualdad y Equidad y Erradicación de la Discriminación señala la importancia primero de promover el acceso, facilitar el acceso a todas las personas y sobre todo a mujeres a fin de evitar una discriminación en el acceso y en el uso en igualdad frente a hombres. También es importante que señala la ley de igualdad que este acceso sea libre de estereotipos, es decir, encasillado o determinado a que las tecnologías de la información en el término mujeres sea solo en una condición de cuidados, labores o en algún tipo de condición y no en una condición que ha sido creada para cualquier tipo de acceso a la salud, a la educación, a la formación, al trabajo y a cualquier tipo de vínculos o de relaciones o donde desarrolla la mujer ámbitos públicos o privados. ¿Qué implica en el término de la Ley de Igualdad y Equidad o LIE la idea de promover esa igualdad de información y acceso, en que se dé esa igualdad libre de estereotipos o sexismos o prejuicios en cuanto a que obviamente la mujer
una vez tiene acceso a estas tecnologías, tenga una igualdad en cuanto a prevención y una igualdad en cuanto a protección o mecanismos en caso se den situaciones de vulneración. Esto es, dice la misma ley, determinando internamente dentro de cada instituciones o dentro de cada espacio donde la mujer pueda tener acceso a las tecnologías de la información, a sanciones administrativas o disciplinarias en la idea de cuando éstas sean limitadas, anuladas o en su caso se vea obstaculizado el acceso o se vea verificado la limitación a este acceso, pero sobre todo conlleve a una vulneración de derechos en las mujeres, existan en cada institución sanciones o normativas o incluso procedimientos de sanción. Entonces, frente a ello, hablando de una prevención, es en la idea que exista acceso igualitario. Acceso en la idea que se den la igualdad de condiciones en el acceso e igualdad de protección e igualdad de mecanismos. Pero, ¿qué significa? Que cuando hablamos de violencia a través de las plataformas, no podemos dejar de determinar que los tipos de violencia que se determinan en la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia sean los que hoy por hoy también se puedan realizar a través de las plataformas o tecnologías de la información. Y por ello le llamaremos violencia digital, pues es el contenido de la violencia que ya la ley especial señala determina cuando se realiza contra mujeres o niñas y adolescentes y sobre todo que el mecanismo o la herramienta utilizada o el uso o el medio es las plataformas o los entornos digitales. ¿Qué significa entonces? Que dentro de la terminología de la Ley Especial Integral tenemos el término de violencia simbólica. ¿Qué refiere la violencia simbólica? Está dirigido a mensajes, valores, íconos o signos que siempre determinen o señalen una condición de discriminación o de vulneración a las mujeres, es decir, en un ámbito de la sociedad o en un estrato o en una condición en la que la mujer se desenvuelve. Dijimos público o privado. Luego explicaremos a qué nos referimos con público o privado. De igual manera, la violencia psicológica que la norma determina en un daño a la autoestima, en un daño a la intimidad, a la integridad o en un daño al control o a cualquier desarrollo de la mujer a través de la violencia simbólica se realice con los mecanismos de las plataformas digitales o en su caso a través de los entornos o incluso a través de las tecnologías de la información. Esto es, como dice la violencia psicológica, a través de la acción u omisión. Pero no significa que solo este tipo de violencia pueda realizarse a través de los entornos digitales o plataformas. Pero esta es la que hoy por hoy se visibiliza ser más determinante o la que más puede generar en un ámbito o en un impacto a través de la violencia, a través de la plataforma. ¿Por qué? Porque se recuerda que al inicio describíamos que es transmitir, es difundir, es tener una interacción, relaciones, vínculos a través de la voz, imagen o cualquier otro de los tipos de relaciones que podemos realizar a través de las tecnologías de la información. Entonces, ¿qué es importante? Sabemos en su principio que el artículo 1 de la Convención Belén do Pará determina y señala que las acciones o conductas que basadas en seleccionar a una mujer, en que esta conducta está dirigida a ella por su condición de tal y que genera un impacto obviamente diferenciado que se dirija hacia otra persona que no sea mujer, niña o adolescente, esto está determinado a llamarse violencia contra la mujer. Es importante que esta violencia, como así lo ha determinado la Belén do Pará y que lo retoma nuestra ley en su artículo 2 como definición o en el artículo 8 de la misma ley en los conceptos, que la violencia contra la mujer es aquella que puede causar muerte, daño, sufrimiento físico, sexual, psicológico a la mujer.
Entenderemos entonces que esta violencia que está regulada en nuestro cuerpo normativo especial, convencional, como en nuestra ley secundaria, también determina obviamente el impacto que causa en una mujer esta conducta dirigida a ella con este sufrimiento, ya sea sexual, psicológico, hacia ella. Es importante entonces definir que el ámbito público como un ámbito privado ha traído en su momento al espacio con la Belén do Paraiba y con la LEIV la idea que la protección de la mujer contra la violencia está determinada en un ámbito privado cuando ésta se relaciona o se realiza en ámbitos de relaciones tanto familiares como de relaciones de pareja, noviazgo, convivencia, cualquier tipo de relación que tiene un vínculo obviamente doméstico, le llamábamos, o privado, es decir, relaciones que tienen que ver en lo íntimo de un grupo familiar o de un vínculo de pareja o de relación. ¿Cuál es la diferencia? Entonces empieza a determinar la ley que al ámbito público le llamaremos a cualquier espacio en el que la mujer se desenvuelva, sufre violencia y ya no solo a lo íntimo de su vivienda, de su grupo familiar, sino en espacios públicos como en el trabajo, salud, educación, formación académica y espacios políticos o cualquier tipo de espacios en los que la mujer desenvuelve cualquier tipo de relación o vínculo que no sea de pareja o de familia. Entonces, ¿qué es importante construir? ¿A qué llegamos con la violencia en línea? Obviamente llegamos a señalar que la violencia en línea son esos tipos de violencia que la ley ha señalado con las conductas, con los tipos de violencia, con la consecuencia que genera la violencia o el impacto en la vida de las mujeres en ámbitos públicos o privados, pero determina propiamente esa violencia que se realiza a través de las plataformas o tecnologías de la información a tener un bien jurídico protegido especial. Este es el honor, esta es la intimidad de una mujer o su integridad sexual. Es decir, que este bien jurídico protegido, violencia, este bien jurídico protegido en la mujer, es el que hoy por hoy se afecta, se violenta cuando se usan las tecnologías de la información y comunicación y afecta su honor, intimidad o integridad sexual. Pero no vamos a hablar solo de violencia digital en mujeres, que la protege la ley, que la protege nuestra ley de delitos informáticos y obviamente la protege de igual manera nuestra ley de protección de datos. Es en la idea que también vemos una protección a aquella adolescente mujer, a aquella niña que también está comprendida dentro de la ley Crecer y que se regula de igual manera la violencia digital contra ellas. ¿Por qué se hace de igual manera la categoría de que el artículo 77 de la ley Crecer Juntos regula que las personas menores de 18 años también tienen derecho al uso de entornos digitales y tienen la protección como un derecho al entorno digital de ser protegidos en la imagen, en el honor, en la intimidad y en la vida privada? Entendemos entonces que hay de igual manera en nuestro país una protección reforzada cuando hablamos de mujeres en derechos humanos a través de los entornos digitales o uso de plataformas y de igual manera a la niñez y adolescencia cuando ésta tampoco cumple los 18 años y hace la categoría de proteger los bienes jurídicos de igual manera, intimidad, imagen, honor y vida privada. ¿A qué le llamaremos entonces entornos digitales o plataformas o tecnologías de la comunicación e información? Esta alternativa la tenemos nosotros categorizada también en la Ley de Delitos Informáticos o en la Observación General número 25 que estábamos comentando del Comité de los Derechos del Niño. ¿Por qué?
le denomina que esos mecanismos o esas herramientas o esas tecnologías de la información pueden ser los teléfonos móviles, puede ser el internet o correos electrónicos, pueden ser las plataformas de redes sociales u otros mecanismos de comunicación o de plataformas que se utilicen en su momento por mujeres, niñas y adolescentes. ¿A qué le podemos señalar o determinar en su momento como conductas o como escenarios en los que las personas pueden verse afectadas, vulnerables o ser necesariamente protegidas ante una conducta de violencia en línea o violencia digital? Pueden realizarse actos de hostigamiento, es decir, a cualquier situación de amenaza, hostigamiento o cualquier conducta que llegue al escenario de la mujer y que en efecto pueda producir cualquier tipo de intimidación, hostigamiento, algún tipo de ofensa o incluso algún tipo de expresión o manifestación que lleve al escenario de afectar la autoestima, la proyecto de vida o incluso cualquiera de los escenarios de intimidad o integridad de la mujer. También podemos entender como una de las conductas o una de las manifestaciones de la violencia digital el efecto de la difamación. Es decir, realizar expresiones que en algún momento no coincidan con la realidad y que obviamente llevan a que se entienda una conducta de la mujer distinta a la que ésta puede entenderse real o verdadera. Esto tiene en algún momento que ver, en un caso, con el discurso también de odio hacia las mujeres, ya sea en cualquiera de sus categorías, mayormente vulnerable indígena, en su condición de color, en su condición de sexo, en su condición de edad o en su condición de vida privada o vida sexual. También tiene la oportunidad de verse en un momento vulnerable una mujer, niña, adolescente respecto de este escenario propiamente de violencia digital o violencia en los entornos digitales. Tiene de igual manera la oportunidad de que a través del acoso sexual pueda el acoso sexual no solo verse realizado de manera directa frente a una persona, sino ahora visualizarse que estos mecanismos de acoso también puedan hacerse a través de las plataformas digitales o, como dijimos, cualquiera de los entornos digitales que puedan utilizar mujeres y hombres, como también una explotación o cualquier otro tipo de conducta que genere en la mujer coacción, intimidación, sumisión, control o cualquier otra de las conductas que genere el impacto en verse obviamente vulnerable y sometida a cualquiera de las conductas o manifestaciones que se den a través de las plataformas. ¿Qué es un efecto importante? Recuerde los tres ejes que tiene en su momento la conducta de violencia contra las mujeres. Y es el eje de inferioridad moral, es decir, aquello que nos hace distinto a las mujeres en el impacto de nuestra conducta socialmente como mujeres, el eje misógeno sexual, es decir, nuestra conducta frente a la sociedad se ve reprochada de manera distinta, obviamente, frente a hombres y de esta manera la conducta o la manifestación hacia nosotros es distinta en cuanto a la que pueda recibir un hombre. Y tenemos el eje biológico, eje de superioridad o subordinación en la idea que mujeres y hombres somos distintas, tenemos una fuerza distinta, tenemos una condición de ser inferiores al hombre y por lo tanto también ese puede ser un eje utilizable dentro de estos mecanismos de plataforma, ya sea el biológico, el moral o intelectual o en su caso también que se ha agregado el eje misógeno sexual. ¿Cuáles son específicamente conductas que pueden estar determinadas o señaladas dentro de la violencia digital o dentro de la violencia en los entornos o la violencia en línea?
podríamos señalar un sinfín que los observatorios que se han hecho de violencia contra las mujeres en línea han señalado como principales y primordiales. ¿Cuál es la importancia? No solo informar a la mujer que tiene derecho a acceder, derecho al uso de las plataformas, sino ver visualizado o visibilizado o que pueda dársele la información de qué tipo de conductas perfectamente pueden encajar o adecuarse a un tipo de violencia en línea o violencia digital. ¿Cuál puede ser una de estas? Exigir a la pareja la contraseña, que entendemos en su momento, en muchos escenarios es privada para cada persona. Pedir en su caso el acceso a claves personales o incluso señalar la clave que debe tener para el acceso libre de la persona al teléfono o a la plataforma. Espiar el teléfono celular para tener un control de con quiénes se comunica, con quiénes tiene mensaje o incluso con quiénes hace uso de esta interacción o interrelación o intercambio. Exigir geolocalización o ubicación en tiempo real, ya sea por quienes tienen un vínculo de pareja o de familia o incluso en otros ámbitos públicos, es decir, lo que normalmente llamamos estar al contacto de dónde se encuentra y no dejar de compartir cuál es su ubicación. Es de igual manera señalado que interferir en las relaciones digitales con otras personas, es decir, contestar mensajes, contestar en cualquier plataforma o interactuar incluso con conversaciones privadas respecto de sus grupos familiares, parejas o amigos o amistades o relaciones. Obligar a una persona a enviar imágenes íntimas en la idea que no es consensuado, en la idea que no es una relación que hoy por hoy nace de la autonomía de la voluntad y por lo tanto es una obligación o exigencia. Tratar de controlar la interacción en redes o incluso pedir bloqueos o es especificar que no puede o censurar relaciones sociales en redes o censurar fotos, publicaciones, revisar contactos o incluso comentarios en línea para que esto sea un escenario de reproche, un escenario de incluso vulneración o de cualquier otro tipo de conducta de exigencia, sumisión, control o incluso de expresión o manifestación verbal. UNICEF, perdón, Naciones Unidas ha hecho un glosario que es importante que cuando tenemos acceso a las redes o a las plataformas o a los entornos digitales, sea conocido por las personas para que éstas de igual manera tengan un escenario o una comprensión de qué es en términos un tipo de violencia en línea o un tipo de conducta que entendemos, desconocemos y en algún momento podamos estar siendo víctimas de ellos. Estos conceptos Naciones Unidas los ha generalizado y ha determinado que pueden haber de este tipo de conductas muchos compatibles con la violencia en línea que sufren mujeres y que sufren niñas y adolescentes. Le llama Cripshot. Es una foto tomada por un hombre a una mujer en público centrada en sus glúteos, piernas o escote, pero la característica es que ésta se realiza sin el consentimiento de la mujer. Obviamente, esta categoría o este concepto puede verse verificable o adecuable a una violencia en línea. ¿Qué es un troll? Es publicar en línea mensajes con la intención de molestar, en este escenario, a mujeres respecto probablemente de un eje misógino, dijimos intelectual, moral o biológico. Un troleo de género le llama en su momento Naciones Unidas a videos que se etiquetan para molestar mujeres o incitar violencia. Eso es importante generarlo en la idea que en una investigación o en un momento en el que una medida de protección pueda ser perfectamente solicitada o decretada, tenga la idea de cuál es la habitualidad de esta persona en las redes sociales, que lleguen a determinar que estos mensajes que coloca, videos, están siendo estrictamente verificables para, obviamente, hostigar, intimidar
molestar mujeres o incluso incitar a la violencia a través de estos mensajes, iconos o imágenes que se plantean en las redes sociales por hombres, en lo que hoy por hoy un ejemplo podría ser una imagen de calavera con una cruz o una X en la que se diga que las mujeres solo merecen muerte, por ejemplo. Un escenario o una ejemplificación. Dentro de Naciones Unidas también se ha diseñado o señalado que el cyber moves es publicar contenido ofensivo o destructivo para avergonzar a alguien. Esta idea puede ser generalizada, pero en este sentido que se dirija a una mujer en términos de sus ejes misógenos, ya sea intelectual, sexual, moral o biológico, puede determinar en algún momento que dirigido a esta mujer su impacto sea distinto al que se dirija obviamente a un hombre. Y porque selecciona a una mujer para realizar ese tipo de contenido de ofensa o destrucción y que obtenga el resultado de avergonzar a esta persona, mujer, niña o adolescente. También señala en su caso o determina el grooming, que estos son actos deliberados específicamente cometidos por adultos para acercarse a menores de edad para una relación sentimental, que obviamente está ya más determinado incluso a conductas penales propiamente señaladas dentro del Código Penal o en su momento dentro de esta dentro de nuestra ley de delitos informáticos. Pero hoy por hoy, dentro de Naciones Unidas, una de las formas de violencia en línea específica para menores de edad cometida por adultos se le llama grooming. El slut shaming es señalar públicamente a una mujer por su actividad sexual. Es decir, hacemos una publicación dirigida a una mujer en la que hacemos relación a su actividad sexual para violentarla, ofenderla o dañarla dentro de su integridad o intimidad personal. Y luego hay una ciberviolencia. Esta es la que las Naciones Unidas ha determinado como la violencia en línea, ciberviolencia de género, la violencia a través de las tecnologías de la información y comunicación directamente realizada contra mujeres. Entonces le denomina ciberviolencia o violencia en línea. Entonces, dentro de nuestros cuerpos normativos, cuando hablamos de mecanismos de prevención o mecanismos de protección, es importante que dentro de nuestros cuerpos normativos tenemos protección, obviamente, en el Código Penal y tenemos protección dentro de la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia. ¿Por qué? Porque normalmente dentro de nuestro Código Penal podemos señalar que el acoso sexual puede realizarse a través de las tecnologías de la información o entornos digitales o en línea y por lo tanto puede entenderse un mecanismo o el medio para cometer el acoso a través de las tecnologías de la información y por lo tanto está comprendida su contenido, tipología dentro del acoso sexual. Dentro de la ley probablemente podemos entender cuatro conductas que están destinadas a proteger a la mujer de sus entornos virtuales o dentro de la violencia en línea, cuando hablamos de la inducción, promoción, favorecimiento de actos sexuales o eróticos y específicamente el artículo 49 de la ley lo designa o lo categorizó o adecuó a que se realice por medios informáticos o electrónicos, es decir, sancionando este tipo de conducta contra las mujeres que se realice a través de estrictamente medios informáticos o electrónicos. Luego tenemos una difusión ilegal de información en el artículo 51. ¿Qué nos señala este artículo 51 de la difusión ilegal? Es obviamente toda difusión, transmisión, emisión o difusión de información de la mujer en este sentido, sin su consentimiento y que pueda en este sentido afectar la intimidad o integridad de la mujer.
Es decir, la grabación probablemente puede haber sido consentida en una relación, pero esa difusión obviamente no es permitida y está prohibida en la idea que se hace viral, se hace una transmisión y por lo tanto no solo es el hecho de difundir la información, sino lo que genera en el impacto de la velocidad con la que se transmite en su momento a través de las redes sociales y la afectación que ya no se vuelve solo individual a la mujer, sino lo que genera la retransmisión o el retweet o la redirección o reviralización de la imagen o la difusión de dicha información. Obviamente la difusión de pornografía a través de las tecnologías de la información también la entendemos adecuada dentro de un tipo penal de la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia y por lo tanto es importante que también está protegida y también está sancionada dentro de la ley. Y luego, obviamente, las expresiones de violencia. El artículo 55, literal A, define propiamente que se utilicen mecanismos a través de las tecnologías de la información para hacer uso de expresiones en contra de las mujeres que las degraden, que en su momento las se burle o haga el cometido de tener un contenido peyorativo, de difamación, dijimos, o incluso de hostigamiento. No significa que solo estos delitos puedan entenderse obviamente punibles o categorizados como delitos o tipos penales, pero hoy por hoy están estrictamente señalados que se cometen o se pueden realizar de igual manera fuera de línea como a través de las tecnologías de la información. ¿Qué otro aspecto es importante? Tenemos una ley de delitos informáticos que tiene en su momento un artículo a través del 26 y 27 que señala que tiene la categoría de penalización la revelación indebida de datos o información de carácter personal. Esto indica de igual manera el acoso a través de las TICs que ya habíamos señalado con probabilidad. Puede ser un acoso sexual como puede ser un acoso distinto al sexual a través de las tecnologías de la información. La ley de delitos informáticos hace una categorización específica en que hay hoy por hoy tipos penales especiales cuando se refiere a menores de edad y por lo tanto también los categorizó, los calificó y los ha sancionado dentro de esta ley de delitos informáticos. Es decir, hay delitos penales en el Código Penal como también en la ley de delitos informáticos que cuando se realizan contra niños, niños y adolescentes, se agrava la conducta y tiene su categoría especial, tanto en el Código Penal como en esta ley de delitos informáticos. Y hablando de mujeres, el artículo 26 y el artículo 27. ¿Qué es importante entonces? Es la idea que uno de los primeros escenarios, en cuanto que para prevenir ya hemos categorizado un derecho de uso, de acceso y un derecho de poder tener esa información y hacer uso de las tecnologías de la información, el mecanismo de prevención es que se informe, dijimos, cuáles son esas formas en las que hoy por hoy pueden perfectamente verse afectadas o vulneradas mujeres a través de las tecnologías de la información o las TICs o entornos digitales. Pero si esta prevención pasa a ser ya una amenaza o una vulneración o una afectación concreta, obviamente tenemos la posibilidad de generar medidas de protección a través del artículo 57. Es decir, la ley determina que pueden existir medidas de emergencia o medidas cautelares o de protección respecto, obviamente, de esta violencia en línea. Esto puede ser o generar en la idea en que se abstenga de hacer tipos o subir dicho contenido o en algún
momento esta persona pueda en su momento suprimir el contenido. Lo que es importante y hoy por hoy un desafío es hasta dónde poder ordenar, obviamente, a la compañía que tiene la propiedad o en todo caso el uso o de la plataforma que pueda cancelar ese perfil o que pueda en su momento ya no permitir a ese usuario. También tenemos obviamente las medidas de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar que se hacen en una integración, como también en la determinación de medidas innominadas. Es decir, si existen medidas taxativas, también existen medidas que se enuncian y medidas en lo posible que, aun cuando no estén previstas, tengan el presupuesto de poder parar, detener o en su caso impedir que se continúen generando los efectos de la violencia a través de las líneas o de los entornos digitales. Pero de igual manera pueden generarse procesos de protección a través de las medidas de los juzgados especializados para una vida libre de violencia, como de igual manera en entornos domésticos privados con el proceso de violencia intrafamiliar o en su caso a través también de los procesos propiamente de penales cuando se configura un tipo penal y en los tipos de procesos que se lleven a cabo verificar medidas de reparación. Es decir, una medida en la que la mujer pueda verse en algún momento con una disculpa pública a través del mismo mecanismo con el que fue afectada, que es un mecanismo en línea, o en su caso alguna medida de compensación si hoy por hoy no es posible restablecer ese derecho, o en su caso unas medidas de no reparación o garantía de no repetición. Es decir, programas, eh, existe hoy por hoy, últimamente la semana pasada, una noticia en la que Meta había sido sancionada por el país de los Estados Unidos al verificarse que cuando dio acceso, obviamente, a los entornos digitales, en muchos de los juegos o en muchas de las plataformas, no generó controles ni parentales ni controles para evitar el abuso o el uso excesivo o hostigante o que afecte a terceras personas que hacen uso de las plataformas. Es sancionado con una cantidad de compensación o indemnización, pero se le ordena que para poder seguir teniendo esa plataforma tenga que implementar mecanismos de control y prevención y sobre todo protección a los usuarios de estas plataformas. Esto obviamente como una medida de reparación o incluso como una medida de prevención. Entonces, no podemos hablar estrictamente solo de protección al entorno virtual de mujeres, sino también de niñas y adolescentes, dijimos. Y es decir, hay hoy por hoy un derecho tanto a mujeres como a niñez y adolescencia del acceso al entorno virtual. ¿Qué significa? Que frente a ese derecho de acceso, formación y los mecanismos de prevención y protección, tenemos la oportunidad también de igual manera de tener este derecho a supervisión de esos entornos virtuales. Y hay una prohibición, claro está, de intervenir la correspondencia, ya sea telefónica, escrita o incluso a través de los mecanismos de tecnologías de la información, pero obviamente existe la posibilidad de que esa prohibición ceda cuando existe un peligro en la dignidad o, en su caso, en el interés superior del niño, niña, adolescente. ¿Qué entendemos entonces para la niñez y adolescencia desde la ley Crecer? La protección o la prevención. Primero es que hoy por hoy hay una prohibición de un contenido pornográfico en los entornos digitales. Es decir, utilizar a la niñez y adolescencia en imágenes, en voz, con cualquier medio recurso, incluido el entorno digital para contenido pornográfico. También es importante que el artículo 103 de la ley Crecer Juntos define una protección frente a esa información nociva o inadecuada en los entornos virtuales.
Entonces, ¿qué significa? Que así como estamos como Estado en la necesidad de fomentar, en la necesidad de proteger o en la necesidad de tener mecanismos adecuados cuando se dé una vulneración o afectación, tiene el Estado la necesidad de prevenir. Es decir, prevenir que se den afectaciones en los entornos a través de información nociva o inadecuada. Tiene la obligación de cuando se da una vulneración, el Estado de investigar. Tiene de igual manera la obligación el Estado de sancionar. Y como también si se comete un delito a través de mecanismos o medios informáticos, generar obviamente la reparación o restablecimiento del derecho. Esto implica entonces que la mayor necesidad como Estado es que existan mecanismos o servicios de control parental en niñez y adolescencia, del padre y la madre, como también de la sociedad y el Estado, en la idea de protección reforzada. Esto de igual manera se genera para las mujeres. ¿Por qué? Porque también en la idea de la debida diligencia, protección reforzada en las mujeres, el artículo 7 de la Convención Belén do Pará determina que el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar. Por lo tanto, hay intereses en los estados a través de los derechos humanos de mujeres, niñez y adolescencia de tener enfoques de niñeces y enfoques de mujeres. Hay necesidad de tener debida diligencia tanto en niñez y adolescencia como en mujeres, y como también el efecto de reparación integral en proyectos de vida en niñeces y en mujeres. Es decir, poblaciones vulnerables que deben verse de igual manera protegidas y verificada su sanción y reparación. Que es importante que usted sepa que existe una ley especial contra la trata de personas que también determina que una de las modalidades de la explotación que tenemos en nuestra ley, en el artículo 5, es el comercio de material pornográfico. La reproducción, distribución, tenencia y uso de material pornográfico específicamente está protegida la pornografía a través de los mecanismos de tecnologías de la información. Existen unidades especializadas en fiscalía y policía cuando existe trata de mujeres y trata de niñez y adolescencia que previene, sanciona y investiga. Hay una protección especial de trata de personas en cuanto a niñez y adolescencia, sobre todo cuando se utiliza las tecnologías de la información entre personas especialmente de 10 a 14 años, y un agravante que también lo tiene en su momento la ley de trata es que la víctima sea niña o adolescente y se utilice soportes informáticos y comunicación, incluida esta entonces el Internet. Por lo tanto, ¿qué se entenderá entonces ataques a la libertad sexual a través de la violencia en línea? Dijimos el acoso sexual, la pornografía por medios electrónicos, fabricar, transferir, difundir o distribuir o poseer en su momento contenido sexual de mujeres y niñas, alquilar, vender, ofrecer, producir, ejecutar o exhibir este tipo de contenido. Tenemos de igual manera en la ley penal juvenil y en la ley general de juventud protección cuando se realiza a través de personas menores de edad estas conductas y no solo para personas adultas. Tenemos hoy por hoy, desde los 12 años a los 18 y de los 15 a 29, la idea de que hay derechos y deberes, pero frente a esos derechos y deberes, si existe un cometimiento de un hecho que genere obviamente un delito y se deban garantizar reforzadamente, deben necesariamente decretarse medidas de protección y por lo tanto generar una protección reforzada. Recordando entonces que la Ley Especial contra Delitos Informáticos y Conexos refirió, en su caso dijimos que el bien jurídico era intimidad, honor, integridad sexual. Hay un capítulo de delitos informáticos, dijimos, especiales para niñas y adolescencia, y hay uno especial para material pornográfico. Pero también dijimos, hay uno especial para mujeres en la ley de delitos informáticos cuando se haga uso de las tecnologías de la información. ¿Qué también es importante?
que estos delitos se agravan cuando obviamente se utiliza niñez y adolescencia y cuando se hace a través de las tecnologías de la información. Para ir finalizando, y hasta aquí pues obviamente compartirles la presentación, es en la idea de que dentro de la observación general que hacen en su momento las organizaciones que verifican hasta qué momento nuestras mujeres están siendo objeto, primero, de acceso a la información o acceso a las tecnologías, todavía llevamos una disparidad en que no estamos haciendo un uso o un acceso igual. Segundo, el uso para el cual se determinan las tecnologías de la información no es el mismo generado y hoy por hoy existe también en el CONAPINA y existe por el Estado de El Salvador unas encuestas que se han realizado para qué se utilizan en mayor medida o quienes utilizan más las redes sociales y todavía llevan una ventaja a los hombres frente a las mujeres y para el uso que se dedica. Un tercer escenario es que la mayoría de denuncias que existen en fiscalía de violencia en línea es contra mujeres y contra niñas en cuanto a delitos informáticos de difusión ilegal de información, de acoso sexual, de violencia sexual y de igual manera el efecto de las expresiones de violencia. Es decir, hay una tendencia de que las redes sociales o las plataformas ha incrementado en alguna medida, obviamente, la forma en que las mujeres se están viendo vulnerables y por lo tanto lleva en algunos momentos a que la mujer, en algunos espacios donde no se logre la protección o el mecanismo o acceder a este, tenga incluso que bloquear su acceso a la información, dejar de usar las plataformas o el efecto ya en ella de impacto en la intimidad o en la afectación de su integridad que le genere el hecho de hoy por hoy ya no tener acceso o ser incluso mayor el impacto cuando se viraliza con mayor frecuencia que cuando hoy por hoy se hacía unipersonal solo entre la víctima y el victimario. De esta manera, les he más o menos dado un avance de qué significa la violencia digital y en su momento, habiendo tenido entre 40 minutos para poder dar mi ponencia, espero en algún momento haber podido dejar claro a qué le entendemos violencia digital, las medidas de protección, la prevención del Estado en cuanto a mecanismos de información, formación, controles parentales o incluso mecanismos en los que las mujeres puedan en algún momento hacer protección o hacer una denuncia rápida sin que su teléfono celular pueda verse alterado para la evidencia de los mecanismos de prueba. Así que muchísimas gracias y quedo atenta a cualquier consulta o interrogante. Muchísimas gracias, maestra, por tan buena ponencia. Realmente muy interesante conocer acerca de todos los tipos de violencia que se pueden dar dentro de plataformas digitales hacia la mujer. Y bueno, en ese sentido me gustaría aperturar un espacio para que todas las y los participantes puedan dirigirse hacia la ponente para poder hacer sus dudas o consultas en dado caso existieran. Damos un espacio de 5 minutos para que podamos despejar dudas y bueno, procedemos, ¿verdad? Adelante, pueden encender micrófonos si gustan. Buenas noches, tengo una pregunta. Adelante. Sí, bueno, muchas gracias para la maestra. Muy claro todo el contenido y bien interesante. Solo tenía una pregunta en cuanto a los medios de prueba, ¿verdad? Que, por ejemplo, para esos delitos de uso ilegal de la información o de compartir información personal e información, ¿verdad? Que no necesariamente llegue a la explotación sexual, ¿verdad? O a compartir pornografía, sino delitos, por ejemplo, como si se replica algún mensaje denigrante contra una mujer, ¿para qué tipo de medios de prueba se utilizan? ¿Son válidos los videos? ¿Son válidos las capturas de pantalla? ¿Verdad? Y qué responsabilidad penal también puede tener quien lo comparta, esa información, aunque no origine, ¿verdad? La nota
o el hecho en sí informativo, ¿verdad? Dañino para las mujeres. No sé si vamos a ir respondiendo por pregunta o se me indica. Considero que por preguntas sería bien para poder abordarlas una a Bien. una. Bueno, muchas gracias, licenciada Vilma. Quizás es importante en la idea de, tenemos diversas formas en cuanto a la prueba. Normal y tradicionalmente esta prueba siempre se visualiza con todos los mecanismos de prueba que el derecho común refiere. Es decir, siempre entenderemos a la víctima, siempre entenderemos a alguna persona o testigo, siempre entenderemos al escenario hoy más determinante y es ahora a qué le llamaremos la escena del delito, porque normalmente la escena del delito le hemos llamado al espacio físico donde se desarrolla la conducta. En este caso hoy es una plataforma, hoy es un aparato electrónico. Dentro del derecho penal tenemos un apartado donde nos determinan las líneas que deben llevarse de investigación para esos delitos donde se utilizan estos aparatos informáticos o aparatos electrónicos. Dentro de nuestra sala, hoy por hoy, hay diversidad de criterios. Una sala civil o una sala mercantil o una sala laboral que determina que esos mensajes que se imprimen o esos correos o esas imágenes o esas capturas de pantalla perfectamente pueden introducirse en un proceso y estos podrán tener la categoría de documentos. Y tenemos en la idea de expresar que si no se niega, en este caso, la autenticidad o la obtención del mismo, puede entrar como un documento. O dice también, en su caso, que puede entrar a través de la prueba testimonial. Es decir, yo le mostré a una persona cuál era el contenido de ese WhatsApp, de ese mensaje o en esa plataforma. Pero es importante lo que se visualiza que hoy por hoy, en el ámbito penal, normalmente se hace a través del vaciado en la extracción de ese mensaje. En la idea de verificar, obviamente, la autenticidad, el origen y que éste lleve la cadena de custodia. Por lo tanto, siempre se entenderá los mecanismos de prueba tradicionales que existen en el derecho penal, en el derecho común y, de igual manera, el apartado que nuestro Código Procesal Penal diseñó para cómo hacer uso de la evidencia digital y ha determinado el mecanismo cómo se extrae. Sí es importante proteger el teléfono, es importante obtener el aparato y también es importante proteger esa información en la idea que hay muchos mecanismos hoy de destruir un mensaje y este ya no queda en la evidencia. Para ello, obviamente, tenemos nuestra división técnica de la policía científica, pero también tenemos la oportunidad de, si se imprime esto, tener una categoría de indicios que juntamente con el mecanismo o resto de pruebas pueda tener validez a la hora de incorporarse en un proceso. Pero eso sí, individualizando en la medida de lo posible cuál mensaje, qué tipo de conducta e incluso podemos ya ir a la habitualidad de esta persona de utilizar sus redes sociales para ese tipo de conductas y sobre todo probar el vínculo que existe entre estas dos personas. Creo que sí es un poquito más complicado, pero en el ámbito penal hay un apartado especial para ese tipo de evidencia y hoy por hoy es la extracción o vaciado de la información. Muchísimas gracias, maestra. ¿Alguna otra persona que tenga una pregunta? Adelante, Roxana. Buenas noches, gracias por la invitación. Yo tengo una duda porque he visto dos casos cerca de mí, ¿verdad? Cuando una persona pone una denuncia ante la policía sobre la situación de que le han tomado fotos
Por ejemplo, en Metrocentro ocurrió un caso así, ¿verdad? Aquí iba subiendo la señorita en las gradas y muchacho, y el policía prácticamente no hizo omiso a no prestarle ese tipo para que ella pudiera denunciar. Eh, no sé si la PNC o algo han tenido algún tipo de capacitación para eso, mi consulta. Ok. Muchas gracias por la oportunidad que me permite. Y con la anterior, recuerdo que también una de las preguntas es que si se sanciona el viralizar, es decir, al no originario del mensaje o de la imagen, y el retuitear o el reviralizar. Hoy por hoy en nuestro país eso probablemente está exento de una responsabilidad, pues en su momento no existe esa conducta o sanción a quienes hacen esa viralización, sino al originario, es decir, a quien difunde primogéneamente la imagen. En cuanto a la policía técnica y científica, tenemos una unidad especializada de monitoreo del ciberespacio en la DPTC o Policía Técnica y Científica. Y entonces, si la policía toma la denuncia respecto de una imagen o de una conexión, perfectamente la policía tiene controlado a través primero de la geolocalización y luego del monitoreo del ciberespacio al que ellos le determinan, y pueden llegar incluso a detectar dónde se encuentra el URL que está en su momento realizando alguna conducta, o determinar cuál es el lugar donde se encuentra ese aparato electrónico. Pero hoy por hoy pienso que la especialización todavía está un poquito limitada. Solo tenemos 4 agentes policiales que monitorean el ciberespacio, pero sí ya tenemos una primera unidad en la Policía Técnica y Científica que se encarga del monitoreo, y una vez se activa una denuncia, detecta el URL o de dónde esté generándose esa actividad, y por lo tanto puede verificarse dónde el espacio o incluso la persona. Aquí probablemente la situación radica en que la especialización no ha llegado a todas las personas. Y hoy por hoy es importante generar los mecanismos de los números de teléfono que se tienen en su momento, que pues tendría que ser el número de teléfono de las juntas de protección si se trata de menores de edad, y hay un número de teléfono de igual manera, 198, o el número de teléfono que también tienen las unidades policiales específicas para violencia contra las mujeres. ¿Qué es importante? Otros países tienen un botón, que ese botón de alerta es el que permite desde su aparato telefónico activar la denuncia. Y hoy por hoy todavía no hemos llegado a ese mecanismo, pero creo que vamos en la idea que la tecnología de la información, así como permite vulneraciones, también nos permita la investigación y la denuncia. Sí la hay, pero solo hay 4 personas especializadas, pero más que todo especializadas en el ciberespacio y la denuncia. Otra cosa importante que tenemos que advertir es que debemos informar a las mujeres cómo proteger su teléfono a fin de que aún apagado o en su momento en la modo avión, pueda en su caso impedirse que la persona que ha enviado el mensaje lo pueda borrar, o incluso con la inteligencia artificial no tenemos la manera de verificar si es una imagen creada como screenshot o captura de pantalla y esta sea creada por la inteligencia artificial. Por lo tanto, creo que en la especialización estamos todavía en el camino para prepararnos. Muchísimas gracias, maestra. Nuevamente, si no existen más dudas o consultas adicionales. Ah, ok, perfecto. Paola tiene la mano levantada. Adelante, Paola. Buenas noches, maestra. Yo Bueno, tengo una consulta con respecto a las medidas de reparación. sí. Quizás sí podría como ampliar un poco cuáles son o ejemplos de estas medidas de reparación y cuál es el canal para acceder a ellas o en qué parte del proceso es que eh, se, eh, se ordenan, por así decirlo. Muchas gracias. Bien. Principalmente, gracias por su pregunta. Las medidas de reparación
Tradicionalmente, la medida de reparación per se que conocíamos en nuestro país era la sentencia. Es decir, la sentencia es una forma de reparar. Es decir, sancionar el delito con una condena o con una pena de prisión. Y la responsabilidad que le llamábamos civilmente, es decir, la indemnización civil. ¿Qué nos determinó la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Es que no era la única forma. Y como no era la única forma, teníamos que ver los escenarios siguientes. Si hay un derecho afectado que perfectamente se puede restablecer, un ejemplo, ante un acoso sexual, la persona al no ver impedido el acoso se traslada de vivienda, por ejemplo, para ya no continuar viendo a esta persona, renuncia de su trabajo para ya no continuar siendo acosada, y una de las medidas que el proceso al final penal puede verse, si esto constituyó obviamente un delito, es la idea de ver compensado, por ejemplo, el tiempo o el dinero que invirtió la persona en alquilar una vivienda distinta a la que vivía. Otro segundo escenario, dijimos, era si el derecho ya no es posible restablecerlo, porque un ejemplo claro es el delito sexual de una agresión o una violencia sexual. Probablemente ese derecho a la indemnidad ya no es restablecerlo porque ya se afectó y no hay forma de retornarle ese derecho o devolver al estado en el que estaba este derecho con probabilidad. Entonces a esta persona se le compensa con dinero económicamente, viendo reparado un proyecto de vida que impidió seguir estudiando, seguir trabajando, seguir preparándose. De igual manera se le envía probablemente a una terapia. Si esta terapia no ha definido en un trastorno psicosocial o emocional o psiquiátrico, se le lleva a una terapia probablemente psicológica o se ha generado un trastorno, una reparación de un daño psicológico. ¿Por qué? Porque incluso la Corte Interamericana define los dos tipos de daño. Daño moral referido a mi sufrimiento, a mi afectación en mi emoción, al llanto, a la angustia que viví por tener ese acoso, ese hostigamiento, esa amenaza, o incluso si esto me generó un trastorno postraumático o un síndrome, a ese también le acumulamos el daño psicológico, es decir, terapia para la psiquis y terapia para ese daño o sufrimiento, trastorno del sueño que me pueda generar. Puede darse en terapias pagadas por el sujeto involucrado o declarado sancionado, o puede en algún momento verse incorporada en un programa, ella como él, en masculinidades o un desaprendizaje o un mecanismo de disculpa pública, como ya lo tuvimos por una jueza de sentencia de San Salvador, que frente a un youtuber que hizo expresiones de violencia a través de los entornos digitales, una de las formas de reparar fue hacer un video en su mismo canal de YouTube, primero definiendo que es prohibido violentar a mujeres, no se puede violentar a través de los entornos digitales, y generando una disculpa pública a la persona. Esos son como mecanismos que podemos generar, y uno de los impactos que tuvimos en una ocasión en una difusión ilegal de información fue que el joven construyó un taller de pares adolescentes como personas entre 20 y 25 años por las universidades, dando jornadas de, primero, masculinidades, y segundo, el respeto del derecho a las mujeres a una vida libre de violencia, como mecanismo de no repetición o garantía de que esto no vuelva a suceder. Esos son como la diversidad de mecanismos que pueden ver en la reparación. Y obviamente una de estas es que suprima la imagen, el contenido, la persona. Perfecto, muchísimas gracias. Agradecemos el espacio y el tiempo de todos y todas las participantes. Realmente para nosotros es un verdadero placer que puedan tomarse el espacio para poder asistir a ese tipo de webinars donde aprendemos sobre temas tan importantes como es lo que es la prevención de la violencia contra las mujeres en plataformas digitales.
y sobre todo un agradecimiento especial a maestra Amelia Velázquez. Para nosotros un placer enorme poderla tener dentro de este espacio educativo. Nuevamente muchas gracias, que tengan una bonita noche, bendiciones. Buenas noches, feliz descanso.